Bueno, jóvenes, sin más ni más, vamos a comenzar entonces la explicación del día de hoy. Los invito a que de manera responsable participen en el momento que ustedes crean prudente, activan su audio, participan, resuelvo la inquietud y nos volvemos a silenciar. Entonces voy a pasar a compartir la presentación del día de hoy. Así que espero que todo salga en orden. Entonces, si no mal estoy equivocado, ahí ya tienen en visualización las diapositivas correspondientes al día de hoy. Entonces, comenzamos. Seguimos, matemáticas de tercer grado. El tema, seguimos viendo congruencia y semejanza, pero ahora nos vamos a enfocar a algo que se le conoce como criterios, reglas, normas, criterios de congruencia y de semejanza, pero enfocados en los triángulos, enfocados en los triángulos. En fin, recordemos que la congruencia es como estas figuras dos que están aquí en verde, mismo tamaño, forma, medida de ángulos, mismo perímetro, área, etc. Y en el caso de la semejanza es que eran la misma figura pero con un tamaño diferente, pero conservaban solamente de manera igual la forma y la medida de sus ángulos, pero existía una proporcionalidad, cosas que ya tocamos la semana anterior, lunes 30 de noviembre del 2020. Pues bien, vamos a recordar de manera breve con esta hojita lo que tocamos la semana anterior. Entonces, ¿qué podemos recordar? Recordemos lo siguiente. ¿Qué es congruencia y qué es semejanza? Congruencia ya lo tenemos bien macheteado. Dos figuras o polígonos son congruentes cuando tienen la misma forma, el mismo tamaño y la misma área. Mismo todo. Y aquí tengo un ejemplo. Como ya nos vamos a enfocar al caso de los triángulos, aquí tengo un ejemplo. Y aquí en este ejemplo estoy comparando que este triángulo con puntos A, B y C es congruente, el símbolo de la congruencia es congruente con el triángulo PQR, con puntos PQR. Y bueno, empiezo a comparar que el ángulo A con el ángulo P son iguales. Este que tiene dos líneas aquí para distinguir, el ángulo B es homólogo o es del mismo tamaño que el del ángulo Q. Este ángulo C, aquí en rosita con dos líneas, este es del mismo lado, es congruente o tiene la misma medida con el ángulo R, igualito. Entonces no hay mucho problema, no hay mucho que agregar. Y en el caso de la semejanza, recordemos que dos figuras o polígonos son congruentes cuando tienen la misma forma, misma medida de ángulos, pero tienen un tamaño diferente, con una determinada proporcionalidad, y que esa proporcionalidad se representa con la letra K. Y bueno, aquí tengo un pequeño ejemplo, tengo un triangulito ahí muy pequeño, pero ahí está, también con puntos A, B y C, y que de manera homóloga tiene un triángulo semejante con los mismos valores de ángulo A, B' y C', pero está más grande, por todos es visible, pero está mucho más grande. Entonces eso es congruencia y eso es semejanza. Entonces ya lo estamos hoy aquí recordando. Pues bien, nos vamos, reitero, a enfocar ahora netamente a los puros triángulos. Solamente hablar de triángulos. Dije anteriormente que el tema eran los criterios de congruencia y de semejanza para triángulos. Pero primero, ¿qué son los dichosos criterios? ¿Qué es eso de criterios, profe? Yo la verdad no sé. Criterios, todo el mundo entendemos que criterios es como unas normas, unos reglamentos, unos lineamientos para cumplir ciertos requisitos. Entonces, primero, se les llama criterios de congruencia a los postulados, reglas, normas, etcétera, o teoremas que enuncian, y esto es importante de aquí en adelante, que enuncian cuáles son las condiciones mínimas que deben de reunir dos o más triángulos para que sean congruentes.
Es decir, los criterios nos determinan cuáles son las características mínimas para saber que un triángulo comparado con otro sean congruentes. Y bueno, existen 3 tipos de criterios para saber que 2 triángulos sean congruentes. Está el criterio LLL, está el criterio LAL y está el criterio ALA. ¿Qué representan las L's y qué representan las A? Muy sencillo, las L's representan lados y la letra A significa ángulos. Así que dicho de otra manera, los criterios de congruencia son el criterio lado, 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 es decir, estar comparando los 3 lados del triángulo. Tengo el criterio lado, ángulo, lado, es un segundo criterio para comprobar que 2 triángulos sean congruentes. Y tengo también el criterio ángulo, lado, ángulo, por sus iniciales ALA. Entonces son 3 criterios. Ahorita vamos a meternos a cada uno de ellos para poderlos distinguir. Entonces tenemos 3 criterios, 3 reglitas para identificar que 2 triángulos sean congruentes. Vamos a analizar la primera de ellas. Criterios de congruencia de triángulos. El primero que acabábamos de citar era el criterio LLL, que corresponde a lado, lado, lado. Vean que es muy sencillo. 2 triángulos son congruentes si sus lados correspondientes son congruentes. ¿De qué? Simplemente es comparar que un triángulo con respecto a un segundo triángulo tenga las 3 medidas de los lados iguales. Solamente es eso, hacer el comparativo. Y lo podemos visualizar aquí. Tengo el triángulo ABC y tengo el triángulo DEF y empiezo a ver. Este lado vale 10 y resulta que acá tengo un lado homólogo que también vale 10. Tengo un lado que vale 8 unidades, porque no dice si son centímetros o metros, pero vale 8. Y resulta que me encuentro que del otro lado también uno de los lados mide 8. Tengo un lado que mide 6, bueno, aunque aquí se me encimó la línea, pero igual, mide 6 este segmento. Entonces, si yo comparo los 2 triángulos, me doy cuenta que efectivamente un triángulo y el segundo tienen las 3 medidas de los lados iguales. Entonces, ya no necesito checar ni siquiera los ángulos. Es más, ustedes observan que ni siquiera dice cuánto miden los ángulos, no está ni siquiera escritos cuánto miden, ni tampoco en el segundo, no dice cuánto miden los ángulos. Pero el hecho de yo ya saber que las medidas de los 3 lados fueron iguales, ya con eso tengo la certeza de que son congruentes, de que son iguales. Y eso, por eso se llama el criterio lado, lado, lado. Comparar los lados del triángulo. Aquí ya por último, los triángulos A, B y C y el D, E, F son congruentes y se denota triángulo ABC congruente con el triángulo D, E, F. Pues ahí simplemente una estética matemática de poder vislumbrar ese ejercicio, pero está muy sencillo. Pues bueno, ese es uno de los criterios para distinguir que 2 triángulos sean congruentes, que sean iguales. Pero había otros 2 más, y el segundo de ellos era el criterio lado, ángulo, lado. Observen el orden de las letras. Lado, ángulo y lado. Si observan, ¿qué observan con la letra A? Con la letra A, ¿qué observan? Que queda el medio. Medio. Correcto. El medio de los dos. Y eso lo vamos ahorita a llevar aquí en la representación a que es el ángulo que queda formado por los 2 lados. Ejemplo, vean aquí, tengo el triángulo ABC, de A a B vale 5, de A a C vale 3, pero el ángulo que quedó en medio de ellos, que sería este simbolizado con la letra alfa, es el ángulo que quedó en medio.
Entonces, yo lo que debo de hacer es fijarme en ese triángulo y luego fijarme en el segundo, que pase lo mismo. Tengo una medida de 5 unidades, igual que el anterior. Tengo una medida de 3 unidades, igual que el anterior. Y si me fijo que el ángulo que formaron esos lados miden lo mismo, entonces ya también tengo la certeza de que los triángulos son congruentes, de que son igualitos. Y aquí lo señala en el texto. Dos triángulos son congruentes si tienen dos lados respectivamente congruentes, respectivamente iguales, y el ángulo comprendido entre ellos es congruente. Es decir, el ángulo que forman entre esos dos ángulos, entre esos dos lados, perdón, midan lo mismo. Y ahí está, ya les dije el ejemplo. ¿Qué pasaría si tengo, aquí mide 5, acá mide 3 y aquí, no sé, aquí que midiera 30 grados? Ténganlo en mente, 30 grados. Pero que en el triángulo 2 dijera, también tengo 5, también tengo 3, pero que los 30 grados no fuera este, que me estén apuntando al ángulo E o me esté diciendo el ángulo F. No serían congruentes porque no es el ángulo comprendido entre ellos, entre esos dos lados. Entonces no llevaría congruencia. No se podría decir que serían congruentes. Tiene que ser el ángulo que está formado por esos dos lados. Este de 5, este de 3, y el ángulo que formaron, ese es el que debo de comparar con el otro triángulo. Este de 5, este de 3, y el ángulo que quedó comprendido entre ellos es el ángulo que debo de comparar. Y bueno, aquí ya también reitero, de manera matemática, los triángulos ABC y el DF son congruentes y se denota por triángulo ABC congruente con el triángulo DF. Simplemente hay un poquito de estética matemática. Entonces ahí tienen, jóvenes, esa parte. Voy a continuar con el tercer criterio para saber que son congruentes. Ahora el criterio se llama ángulo, lado, ángulo. Y lo mismo que había participado hace rato su compañero. Ahora observo, quien queda en medio es la letra L. Entonces, allí sería un lado, un ángulo, perdón, y otro ángulo del triángulo, pero el lado que une a esos dos es el que voy a considerar para la comparación. Y veámoslo aquí en el ejemplo. Dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos respectivamente congruentes o iguales. Y el lado comprendido entre ellos es congruente. Por ejemplo, aquí tengo el ángulo alfa, que puede medir un determinado valor. Aquí tengo el ángulo beta, que también puede medir otro valor. Y observan esos dos ángulos, ¿qué lado los une? Pues los une este que mide 12. No los une este de este lado, ni los une este de acá. Los une el que mide 12. Entonces hago del otro lado la comparación. Tengo también el ángulo alfa que mide igual al anterior. Veo el beta que mide lo mismo que el triángulo de la izquierda. También el segmento que los une vale lo mismo. Ah, entonces son congruentes. No otros lados, no, el lado que los une. Eso es a lo que se refiere ese ejercicio. Y pues bueno, los triángulos ABC y DF son congruentes y se denota por triángulo ABC congruente con el DEF. Así que están muy fáciles. Saber cuándo son los criterios de congruencia para triángulos. Reiteramos, hay tres. ¿Cuáles son? Esos tres: criterio LLL, criterio LAL y criterio ALA. Criterio lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Eso fue para saber que los triángulos fueran congruentes, que fueran iguales. Pero resulta que también para la semejanza hay criterios que podemos distinguir para saber si son o no congruentes, perdón, semejantes. Y vamos aquí al primer criterio. Para semejanza, resulta que el primer criterio que tiene es comparar los tres ángulos, el ángulo, ángulo, ángulo. Es el primer criterio. Dos triángulos son semejantes si tienen tres ángulos respectivamente congruentes.
Y vamos aquí al ejemplo. Este triángulo en color azul no nos dice las medidas de los lados, ni tampoco el del triángulo DEF, no nos dice las medidas de los lados, pero sí nos indicaron que este ángulo vale 34, que este ángulo vale 55 grados y finalmente este vale 91. Y resulta que el triángulo del lado derecho también este mide 34, este mide 55 y este vale 91. Aunque aquí esté al fondo escrito 55, es que era este de acá y olvidé borrarle este pedacito, pero son 91, lo que está aquí en negro. Entonces, observo que los tres ángulos, 34, 55 y 91, son de la misma medida que el triángulo 2, 34, 55 y 91 grados. Entonces yo con eso ya tengo la certeza que estos dos triángulos son semejantes, aunque ni siquiera sepa cuánto miden sus lados. Ya con eso digo, estos son semejantes. Y bueno, abajo lo simbolizo tal vez matemáticamente. El triángulo ABC es congruente con el triángulo de F por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Y bueno, me dice además, si yo comparo el segmento AB y lo divido entre el DF o el BC con el DFE, el etcétera, el AC con el DE, todos me van a dar un mismo valor de proporcionalidad. Cualquier división que yo haga me va a dar el mismo valor de proporcionalidad. ¿A qué se refiere esto? Vamos a pensar que tuviéramos la medida del segmento AB y yo lo comparo con el homólogo y hago esa división entre el lado más grande con el más pequeño, el lado más grande con el más pequeño, el lado más grande con el más pequeño, las tres divisiones me va a dar el mismo valor de proporcionalidad, el mismito. Y bueno, pues ahí está, criterio, ángulo, ángulo, ángulo. Bueno, también la semejanza tiene tres criterios, ya llevamos uno. Ahora resulta que este de semejanza se repite al de congruencia. Igualito, es el criterio LLL, pero vamos a ver en qué cambia. El otro cambiaba, el otro de congruencia era medir que fueran los mismos lados, misma medida. Pero aquí, pues, sabemos que debe de haber una proporcionalidad. Dos triángulos son semejantes y tienen sus tres lados respectivamente proporcionales. Y vea, tengo un triángulo con medidas 4, 5 y 6. Y yo tengo otro triángulo y comparo las medidas. Este valía 4, ahora la medida más pequeña acá son 8. Este valía 5, ahora acá es 10. Y si valía 12, 6, perdón, ahora 12. Entonces, ¿qué estoy observando? Que de ser 4 pasó a ser 8, veo que se hizo un factor al doble del tamaño. Si era 5 y luego pasó acá a ser 10, también es al doble. Y 6 para ser 12 también fue al doble. Entonces veo que sus tres lados tienen proporcionalidad. Y ya puedo decir, el triángulo ABC es semejante con el triángulo FDE por el criterio de los tres lados. Y ya les había mencionado que si yo divido cualquier comparación de lado con el otro lado del otro triángulo, pues el factor de proporcionalidad sigue siendo el mismo, un medio o el otro está por el doble del tamaño, es indistinto. Bueno, pues ya llegamos nomás al último criterio, que es el del lado, ángulo, lado. Dos triángulos son semejantes y tienen dos lados respectivamente proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es congruente. También ahora es que el ángulo queda en medio de los dos lados. Entonces aquí tenemos que comparar esa figura. Tengo el triángulo ABC, mide un lado 4, el otro mide 5 y forman un ángulo entre ellos dos de 57 grados. A ver qué pasa con la otra figura. Si antes era 4, ahora el valor más pequeño de la otra figura son 12. Si antes era 5, ahora pasó a ser 15. Y el ángulo comprendido entre ellos sigue siendo 57. Entonces comparo. ¿Hay proporcionalidad? Pues comparo. Si era 4 y pasó a ser 12, ¿de cuánto aumentó la proporcionalidad? Se hizo 3, al 3, triple. Muy bien, Moisés, se hizo al triple del tamaño. Si era 5 y pasó a ser 15, vemos que efectivamente también aumentó al triple. El ángulo no, el ángulo se tiene que mantener igual. Entonces ya veo que sí cumple los requisitos de que
los dos lados y el ángulo que formaron son semejantes porque en el otro existe el mismo ángulo y los lados tuvieron proporción. Pues ya nomás aquí agregamos matemáticamente el triángulo ABC es semejante con el FD por el criterio LAL. Y si yo comparo los segmentos, me va a dar la misma proporción. Aquí dice que es de 1/3, pero igual podemos decir lo que fue de al triple. Y pues bueno, esa sería en sí su explicación de este tema. Y ya les dejé por ahí la tareita número 3. Ahorita se las voy aquí a presentar. Hay que meternos a Classroom, etcétera. Todo eso ya se la saben. Y pues bueno, les voy a presentar aquí la tarea para intentar disipar algunas dudas que pudiesen tener en ella. Voy aquí a arreglar un poquito la visualización. Ya se me movió aquí la pantalla, pero bueno, vamos a intentar reajustar. Pues bueno, ahí tienen, si no estoy equivocado, en visualización la tarea. ¿Y qué dice la tarea? Por haberle aumentado se me volvió a mover. Tarea número 3, criterios de congruencia y semejanza de triángulos. La tarea en sí vale 5 puntos y vamos a ver la primera indicación. Determina si las parejas de triángulos de cada inciso son o no son congruentes. Y en caso de serlo, indica el nombre del criterio correspondiente y lo van a anotar pues ahí. Por ejemplo, aquí tengo este triángulo y lo estoy comparando con este segundo. Los comparo sus lados, sus medidas y los comparo. Entonces, aquí yo voy a escribir si los triángulos son congruentes, si sí son iguales. Y en caso de que sí lo sean, le van a poner sí, si son congruentes por el criterio, pues allí cualquiera de los que haya sido, lo escriben. Y eso sería. O si no son congruentes, van a ponerle no, no son congruentes, ya. Igual, lo mismo en este ejercicio B, tengo también un triángulo, tengo otro respectivo triángulo, voy a ver sus medidas que me aparecen en la figura y voy a responder si son congruentes o no lo son. Y reiteramos, en caso de que sí lo sean, deben de poner por cuál de los 3 criterios es. Y bueno, lo mismo pasa en la figura C y en la figura D. Hay que hacer esos comparativos. Actividad 2. Determina si las parejas de triángulos de cada inciso son o no son semejantes. Y en caso también de que sean semejantes, hay que indicar el nombre del criterio correspondiente y además determinar el valor de proporción. Entonces yo tengo allí el primer pareja de triángulos, voy a analizar que sean semejantes, los analizo por sus valores y voy a poner aquí la respuesta. Creo que sí son semejantes por tal criterio. Y es más, profe, la proporcionalidad K vale tanto. Y lo mismo en el inciso B y en el C. Ver esos triángulos, poner si son semejantes o no, por qué criterio. Y en caso de que haya proporcionalidad, ponerle cuánto vale la letra K. Lógico que en caso de que no haya proporcionalidad, van a poner que la K no existe. No hay semejanza. Y bueno, en eso consiste parte de su tarea. El complemento de la tarea dice, construye un triángulo congruente con respecto al que se te presenta en la imagen. Entonces tengo este triángulo, tengo aquí un pequeño gráfico, una pequeña cuadrícula en la que se pueden apoyar para construir un triángulo congruente a este que se les presenta. Muy sencillo. Y finalmente la actividad 4 dice, construye 2 triángulos semejantes. Construye 2, no dice construye 1, construye 2 semejantes con respecto al que se te presenta en la imagen. El de la imagen, tengo los puntos A, B y C, y un lado mide 3, 4 y otro 5 metros. Y van a reconstruir 2 semejantes, pero uno con proporcionalidad de K igual a 3 y el otro con una proporción de K igual a 0.5. Y bueno, una vez que aquí ustedes, la cuadrícula es para que se apoyen y les sirva para facilitar el trazado. Y además, una vez que lo hayan puesto, ustedes van a agregarle las medidas de cada segmento, como lo estoy haciendo yo ahí en la figura. Una vez que ya hice el triángulo, independientemente de que esté bien trazado o no, ustedes le van a poner
cuál es la nueva medida de ese triángulo. Por eso dice, anota las medidas de cada segmento. Pues bien, jóvenes, esa fue a grosso modo la explicación. No sé si tengan alguna inquietud, duda, con gusto. Los escuchamos. Pues bueno, entonces si no hay más, jóvenes, pues de mi parte sería todo. Último consejo, no olvidar que en la parte de su tarea ponerle siempre el nombre, el número y nombre también de la tarea, para la gente que pasa a mano a su cuaderno la actividad. Y para aquellos que la imprimen, pues ahí ya viene esa parte. Pero no olviden y también volver a tomar bien sus imágenes para que se manden de buena forma. Y pues bueno, de manera general esos son los consejos que les puedo vertir. Y un último, si por ahí alguien está teniendo conflicto con mandar la tarea por Classroom, pídale a un compañero o una compañera que sí lo mande por ese medio, que les permita mandar al buzón de Classroom con la cuenta de otro de sus compañeros. Y sí funciona. El otro día Ángel Moisés le pidió de favor a Dania que tenía problemas muy para subirla. Dania subió la de ella, subió la de Ángel Moisés y nomás ahí me la agregó en el comentario privado. Profe, también aquí va la tarea de Ángel Moisés. Y ya, con eso me doy cuenta que ya viene ahí también incluida la de otro de sus compañeros. Todas las de Cotijarán, usando el de Marcela, todas mandan allí. Usando el de Marcela, mandan todas las del tercero A que son de Cotijarán. Entonces, apóyense con un compañero para cuando tengan esa inquietud o problema. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, si no hay más, les quiero agradecer mucho. Sean puntuales en su entrega de tareas. Y pues me despido, jóvenes. Un gustazo verlos por este medio. Aquí a todos. Y pues gracias. Ahí estamos en contacto. Cuídense mucho. Un abrazo. Pórtense bien. Adiós, profe, que esté bien. Adiós, profe. Adiós, Katia. Bye, A profe. ver cuándo te metes a las clases de ajedrez, Katia. Ya luego, profe, es que esto trabajo. No trabajo, güey. Bien, es así como damos por terminado esta clase correspondiente a los criterios de congruencia y semejanza de triángulos. Ojalá que haya sido de sagrado y cualquier duda o inquietud no duden en dejarlo en la sección de comentarios del YouTube y con gusto les puedo retroalimentar, o si son mis alumnos, con gusto también de manera personal por el medio del WhatsApp. Un abrazo, un saludo a todos, tengan excelente día, cuídense mucho.